darles lo mejor en esta mañana. Vamos a seguir con la segunda parte de este panel, de este conversatorio que estamos teniendo a través de la Vicerrectoría Académica, a través de la Escuela de Formación Pedagógica, por intermedio de este diplomado en Pedagogías Solidarias, donde hemos avanzado en diferentes temáticas y hoy nos está convocando todo lo ligado a esos ambientes de aprendizaje, a cómo fortalecer ese vínculo maestro-estudiante y cómo pensarnos igualmente estas evaluaciones alternativas en estos tiempos de pandemia y de crisis por la que está pasando esta civilización. Igualmente seguimos saludando a las personas que nos siguen a esta hora por la página del Facebook Live de la Vicerrectoría Académica. Y entonces seguiremos con dos colegas muy queridos de la Universidad Surcolombiana para que nos compartan sus reflexiones sobre estos aspectos de los ambientes de aprendizaje, los temas ligados de aprendizajes, que es un tema que se está debatiendo muchísimo y que es importante seguir discutiendo sobre estos parámetros y sobre estas nuevas resoluciones que definen los ministerios de educación sobre el mundo educativo. Entonces, en esta primera parte vamos a tener a la profesora Zuli Cuellar López. Ella es docente de planta aquí del programa de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Es bayuna, tenemos una caleña que se vino aquí a Neiva hace más como de 10 años, creo. La profesora Zuli me contará, creo que como 10 años ya nos acompaña aquí en la Universidad Surcolombiana. Ella es egresada en la licenciatura de Biología y Química de la Universidad del Valle y también avanzó estudios de maestría en todo este componente también de la educación y su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Y la profesora Zuli pues, nos va a compartir un poco sobre esos ambientes de aprendizaje que son vitales para enamorar, motivar y fortalecer todas esas capacidades y talentos que tienen nuestros estudiantes. Profesora Zuli, muchas gracias y bienvenida a esta reflexión en la mañana de hoy. Bueno, en primer lugar, pues saludar a todos y todas los que están aquí en la sala Meet y en el Face. La verdad que para mí es un orgullo poder compartir con ustedes ideas y efectivamente vine a estas tierras para, digamos, como cumplir mi sueño, ¿no? Como persona, como mujer. Y como retomando los pasos de mi padre, que es huilense, de Salado Blanco. Y bueno, cosas de la vida me trajeron acá. Y pues la universidad me ha permitido desarrollar una cantidad de sueños que son importantes para el desarrollo profesional y personal. Entonces, quiero como compartir con ustedes una serie de ideas que tengo y que he venido como elaborando a partir de las experiencias. Voy a compartir aquí la pantalla. Es que esta cosita se me... Espera un momentico que tengo aquí, que resulta que me tapa aquí el sitio donde yo hago abajo tengo una barra que está todos los iconos y me tapa donde yo puedo hacer compartir pantalla. Entonces no sé cómo, ya encontré. Esta tecnología lo atropella a uno, pero no me comparte. ¿Cómo hago? Pensé que la había compartido. ¿Cómo hago para quitar el icono?
por la página del Facebook Live de la Vicerrectoría Académica. No. Ya estamos aquí con la profesora Zuli Cuellar y está alistando una presentación y ya empezamos con Mira, ella esta yo veo segunda que parte esto de se la mañana. bloqueó. Yo veo que esto se bloqueó porque no me deja ni siquiera ver. Entonces lo que voy a hacer es salir y volver a entrar, ¿vale? Porque veo que se ha bloqueado y no me deja ni siquiera ver. Sí, muy buenos días. Lo vemos perfectamente, hermano. Bueno, entonces, frente al impasse, retomo la disertación. Inicialmente, un agradecimiento a los colegas del Diplomado en Pedagogías Solidarias y además un saludo muy fraternal a mis compañeros y compañeras, ¿cierto?, que en estos momentos nos acompañan en este proceso de reflexión que necesariamente tiene que ver con algo que nos convoca, y es la suerte de la Universidad Surcolombiana. Entonces, voy a compartir con ustedes 5 puntos que tienen que ver con una problemática seria que alude a la autonomía institucional. La universidad como territorio autónomo y desde su genealogía se ha caracterizado por unas notas misionales que hacen alusión a la corporatividad, a la universalidad, a la cientificidad y a la autonomía. Si nosotros miramos, ¿cierto?, la genealogía de la universidad como institución social e histórica, esas han sido sus características. No obstante, hoy, producto de todos unos desarrollos que involucran los contextos internacionales, nacionales e institucionales, hoy es considerada, y tuvimos la oportunidad de trabajar detenidamente en una sesión, ¿cierto?, como una mercancía. Entonces, hoy la educación pretende ser tratada como una mercancía. Recuerdan algunos de los asistentes que tuvimos la oportunidad de contar con Leopoldo Múnera en una conferencia sobre la mercantilización de la educación superior, y desconociendo necesariamente toda la esencia, la naturaleza, las notas misionales de esta institución. Entonces, sobre esa base, quiero compartir con ustedes una serie de reflexiones que he tenido la oportunidad de compartir en foros en la Universidad de Antioquia, ¿cierto?, en la Universidad de Nariño, ¿cierto?, y que obviamente invita a que reflexionemos colectivamente, a que entremos a precisar que el problema de la autonomía no es un concepto que está contenido tanto en la Constitución Política como en la Ley 30 y como en nuestro PEU, sino que el problema de la autonomía es un problema de ejercicio. Se es autónomo cuando se vive la autonomía, y la autonomía pasa por tomar decisiones y, una vez tomadas esas decisiones, asumir el compromiso y la responsabilidad que ellas derivan. Por lo tanto, es necesario entender que nosotros debemos asumir una actitud hermenéutica frente a la norma, no exegética. No es qué dice la norma y qué es lo que tenemos que hacer nosotros. No, es una posición hermenéutica, comprender el sentido de la norma para que dentro de la misma autonomía institucional podamos nosotros dialogar, interpelar y avanzar en nuestros proyectos. Con esto quiero señalar algo, que si todos los días nosotros estaríamos pendientes de cuál es la norma que hay, nunca tendríamos un proyecto institucional, nunca tendríamos una autonomía universitaria, nunca tendríamos un espacio o un territorio para el ejercicio de la cátedra
¿cierto?, para el ejercicio de la libertad de enseñanza, de aprendizaje, como está contemplado en estos momentos en la Constitución Política, ¿cierto?, y en nuestra Ley 30. Entonces, sobre ello, quiero llamar la atención a un concepto que anda en estos momentos tratando de posicionarse, imponerse, colonizar la dinámica de las instituciones de educación superior, que es el denominado resultados de aprendizaje, que hace una alusión, una apología a los diseños instruccionales, que tiene que ver con toda una de las dimensión teleológica de la tecnología educativa, producto de la taylorización de la educación, que tiene que ver necesariamente con quebrar, fracturar, insular, y esa división social del trabajo, incorporada a la división social del trabajo educativo. Antanas Mockus, ¿cierto?, lo señala muy bien en uno de sus textos que produjo para ser promocionado de profesor asistente a profesor asociado en la Universidad Nacional, denominado taylorización de la educación. Ese concepto de resultados de aprendizaje está en ese sentido y es necesario que deconstruyamos, ¿cierto?, y que intentemos desde la perspectiva de participantes de un proyecto autónomo como es la universidad, interpretarlo, analizarlo, interpelarlo y de una u otra manera asumirlo. Entonces, voy a referirme a algo que me parece muy importante y es la contextualización. Resulta que la Universidad Surcolombiana forma parte, ¿sí?, del sistema de universidades estatales, del SUE. Pero Colombia como tal hace parte de un contexto internacional. Y ese contexto internacional, de una u otra manera, está dinamizado a partir de unas estructuras de poder y control. Por eso hablamos de países que tienen se consideran el centro de poder, y por eso dentro de las perspectivas que se tiene en esta epistemología del sur, ¿cierto?, en esta ecología de los saberes, muchos de sus gestores y sus pensadores han denominado cómo en estos momentos tenemos que enfrentar el capitalismo, el colonialismo y el régimen patriarcal. En ese contexto es que nosotros estamos hablando de una crisis civilizatoria que no solamente se ubica en lo social, estamos hablando en lo ambiental, estamos hablando en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo científico, en lo tecnológico. Que si queremos un ejemplo para evidenciar la crisis que en estos momentos se está asumiendo, que se está viviendo, ¿cierto?, analicemos la situación actual. Y comenzamos a darnos cuenta de cómo esos modelos, ¿cierto?, que tenían el ABC, la instrucción, enfrentados a la realidad, se destruyen, se desmoronan solitos. En ese sentido, un primer elemento que quisiera llamar la atención es que el contexto podríamos ubicarle tres dimensiones: lo macro, lo meso y lo micro. En la dimensión macro de ese contexto tenemos todos los organismos internacionales. Cada vez que pronuncian la OCDE, entonces dicen, ¿pero qué es? ¿Cierto? La OCDE en estos momentos se considera, digamos, el timonel de todos estos procesos de colonización, de toda esa reinvención del capitalismo, en donde el mercado se considera el elemento determinante de todas las acciones y todos los procesos. Y junto a la OCDE encontramos toda una serie de organismos internacionales que de una u otra manera condicionan la dinámica de muchos de nuestros países y en este caso de Colombia. Entonces, cuando nosotros encontramos que se decía en un gobierno anterior que deberíamos sentirnos orgullosos de pertenecer a la OCDE, ¿cierto?, habría que hacer una inmersión detenida. ¿Qué significa ser miembro de la OCDE y qué condiciones, ¿cierto?, se deben cumplir para garantizar esa membresía? De poner nuestra soberanía, de poner nuestra autonomía como país, de poner nuestro proyecto al servicio
de unos intereses que necesariamente no son intereses nuestros. Entonces, vamos a quitarle un poquito, ¿cierto? Esa mirada angelical que en algunos de los argumentos se señalan con relación a muchas de las implicaciones que tienen estas condiciones para la vida de la universidad y para el sector educativo, sector salud, sector empleo, sector justicia, etcétera. Entonces, en ese contexto, ¿cierto? Nosotros no podemos ubicarnos solamente en que qué es lo que dice el 1330 y qué es lo que dice el acuerdo 02 del CNA para cumplirlo, sino existen, interpelémoslos. Estamos hablando del ejercicio autonómico, pues vamos a realizarlo, no vamos a hablar de él, vamos a realizar. En ese sentido, descendemos al nivel meso, que podríamos ubicarlo en nuestro país, e encontramos situaciones que es necesario revisarlas. Mis colegas, la ley 30 es de 1992. En estos momentos tiene aproximadamente 30 años. Más de uno de sus planteamientos, al revisarse en la realidad actual, quedan muy incoherentes, muy distantes, fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera de espacio. No obstante, hay algunos otros que necesariamente tenemos que mirarlo, y es, entonces, como lo señalaba anteriormente, es que nuestra constitución política plantea la autonomía de las universidades como un derecho, como un ejercicio. La ley 30 lo retoma y lo plantea. Pero vuelvo a insistir, no simple y llanamente decir que nosotros somos autónomos en el entendido que aparece en el discurso regulativo, sino que nosotros ejercemos autonomía. Lamentablemente, las políticas públicas a nivel nacional no son autónomas, y no son autónomas por esa dependencia entre el campo internacional y el campo nacional. Bien lo sabíamos nosotros y algunos de ustedes con mayor profundidad de cómo las entidades internacionales no negocian, condicionan. Y si ustedes miran los condicionamientos que Colombia tuvo que cumplir para ser referente en la OCDE, fueron una entrega de la soberanía que en estos momentos es necesario revisar. Entonces, nuestro discurso regulativo nacional vive cambiando, vive ajustándose. Y entonces voy a dar un ejemplo. Resulta que nos decían que había que formar por objetivos, después eran por logros, después eran por indicadores, después eran por competencia, y hoy tenemos, ¿cierto?, los famosos resultados de aprendizaje. Entonces, si la autonomía es un ejercicio, primera atención, ¿cómo vamos a actuar nosotros frente a ese discurso regulativo? ¿Desde una perspectiva heterónoma? En el entendido es que dice la norma y tenemos que cumplir la rajatabla, o desde una perspectiva de interpretación, de comprensión, desde una perspectiva hermenéutica. Entonces ahí hay una tensión, cómo la universidad y las universidades por eso, en varios núcleos organizativos que en estos momentos funcionan en el país, me quiero referir a la mesa amplia de profesores de las universidades públicas, hemos venido discutiendo sobre cómo en un momento dado atender y poner la dinámica de las instituciones a lo que plantea la norma, posiblemente nos coloque en la situación de riesgo de que mañana, cuando modifiquen la norma, tenemos que modificar la universidad, pero pasado mañana también la modifican, entonces hay que cambiarla, y entonces la pregunta que se hace, si la universidad depende, es heterónoma del discurso regulativo que, como bien lo sabemos nosotros, cambia, ¿no?, se modifica, su sostenibilidad, durabilidad es bien eventual. ¿Qué sucede con la universidad? Entonces, cuando nosotros señalamos eso, planteamos varios elementos. Una primera situación que es importante, mis colegas, analizar. Esa crisis civilizatoria ha generado una crisis en las instituciones. Y retomando elementos planteados por algunos de los pensadores, quiero hacer referencia, ¿cierto?, en concreto a Boaventura de Sousa Santos,
cuando habla de la universidad, habla de la crisis, ¿cierto? Y la forma de asumir la crisis. La crisis puede generar una dicotomía, una crisis como antesala a la extinción, no hay nada que hacer, o una crisis asumida como oportunidad, que es donde plantea la necesidad y la invitación. Que nos digan que estamos en crisis, sí, claro, porque tenemos oportunidades de, no es la lectura de que crisis, cómo esto se va a acabar, sino no, hay una oportunidad, hay una opción. Entonces, de la manera como abordemos la crisis, también reaccionamos y también son nuestras formas de actuar. La crisis está planteada como una crisis de hegemonía. Esa crisis de hegemonía es que la institución de educación superior, la universidad, hoy ha perdido su espacio, ha cedido de cara a estas imposiciones del campo internacional y del campo nacional su razón de ser. Introducir el discurso de la racionalidad instrumental, de la efectividad económica, de la eficiencia, de la efectividad y de la eficacia, de una u otra manera riñe con las notas constituyentes de la universidad como institución autónoma, corporativa, científica, universal, y nos coloca en el terreno, ¿cierto? Y si queremos contar con cifras y evidencias, las tenemos. Miremos qué ha sucedido con la expedición de Ley 30, artículo 86 y 87, cuando plantea que para esa época los aportes del presupuesto nacional para el financiamiento de las universidades públicas era de un 94%. Si ustedes revisan con datos actuales, en este momento las 33 unidades que forman parte del SUE manifiestan que en promedio la responsabilidad del Estado está aproximadamente en un 48%. O sea, ¿qué pasó en 1992 cuando había una responsabilidad clara y expresada en Constitución Política, en ley, de cómo artículo 86 y 87 señalaba que la financiación de las universidades públicas necesariamente era una responsabilidad del Estado? Y hoy encontramos, ¿sí?, que se ha menguado en un 50%. Y si miramos en estos momentos el desfinanciamiento de las instituciones de educación superior, aproximadamente en estudios realizados por los vicerrectores administrativos en una comisión creada por el CESU, plantea que estamos cercanos a los 17 o 18 billones. Desfinanciamiento, los recursos que el Estado debe entregarle a la universidad pública no los ha entregado. En esa perspectiva, nos damos cuenta de que más de uno de los procesos están orientados hacia el control. Y estas normas no son angelicales, no hay acción sin intención y siempre hay una finalidad con relación a la regulación. En esa medida, entonces viene una serie de preguntas. Si la universidad es un territorio autónomo, ¿qué decimos cuando decimos eso? Y entonces, en las dos conferencias anteriores se hablaba del PEU. El proyecto educativo universitario, el Acuerdo 010 de 2016, es nuestra carta constitucional como institución. Es ahí donde definimos la dimensión teleológica. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son los objetivos? Es ahí cuando planteamos nuestras políticas, es ahí cuando planteamos los lineamientos. De cara a ello, si miramos la misión, entonces coloquémoslo a dialogar con relación a lo que se exige de resultados de aprendizaje. Resultados de aprendizaje está consignado en el decreto 1330 de julio de 2019. Entonces, más de un programa de institución, yo les planteaba también en un diálogo con algunos comités curriculares, ¿cierto? Y en una discusión también que se dio, ¿cierto? ¿Cómo es posible que si nosotros tenemos, ¿cierto?, un proyecto educativo universitario que plantea, y lo decían esta mañana en las dos disertaciones, que estamos formando profesionales investigadoras, que estamos formando desde una concepción de pensamiento crítico, reflexivo, democrático, que estamos trabajando desde el pensamiento complejo, que estamos hablando de la posibilidad de un diálogo
creativo entre el saber académico, científico, los saberes originales, los saberes ancestrales, que además definimos una misión, que además que definimos unos principios, que además tenemos unos objetivos, ¿cierto? Aparece una norma y se nos olvidó que existe el PEU. Pero además ese PEU está enriquecido con un plan de desarrollo que habla de los subsistemas que permiten lograr eso que dice el PEU. Entonces, la pregunta que hacemos es si somos una universidad autónoma, obramos desde la autonomía, es decir, reflexionemos. No estoy señalando que no desconozcamos, no existe, no, sí existe. Ahí está, ahí aparece. Pero la pregunta es, ¿cuál es la actitud como intelectuales académicos de los que hacemos parte de la universidad frente a una norma? Interpretarla, analizarla, dialogar con ella, no aplicarla, ¿cierto?, a rajatabla, como más de uno de los procesos, ¿cierto?, que hoy se dicen, pero es que como necesitamos registro calificado o acreditación de calidad, tenemos que, mis colegas, les voy a dar ejemplos de que sí es posible interpretar, dialogar y desarrollar un proceso comprensivo con el discurso regulativo. Otro elemento importante es, ¿qué queda de la integridad institucional si nosotros estamos al vaivén de las normas? Entonces, más de uno peleamos, ¿cierto?, la autonomía universitaria. La ley 30 no fue algo que los legisladores se sentaron y la trabajaron y dijeron, aquí está. Los antecedentes datan aproximadamente de la década del 70, del siglo pasado, donde se discutía, se peleó, se movilizó, se trabajó en función de un ordenamiento que respetara la esencia de la universidad. Entonces, si la tenemos, para desconocerla, vendría la pregunta sobre la responsabilidad nuestra. En ese sentido, la pregunta que se haría con relación a esto que aparece como resultados de aprendizaje debe ser contextualizada. Y debe ser contextualizada desde una perspectiva muy clara. La Universidad Surcolombiana es un establecimiento público del orden nacional que goza de autonomía. El 1330, y ayer leía con detenimiento una nueva norma que acaba de salir, 25 de enero, lineamientos de la acreditación, hablan de algo, mis colegas, que quiero llamar la atención. La diversidad institucional. Profe Nelson, te quedan 5 minutos. Perfecto. En donde las instituciones no son iguales. Se respeta y en esa normatividad se habla, en aras de esa diversidad institucional, las 33 instituciones que forman parte del sistema universitario estatal, pueda que tengan algunos elementos y procesos que son similares, pero tienen una identidad propia. Con relación a los resultados de aprendizaje, entonces, observen, nosotros tenemos unos lineamientos pedagógicos, tenemos unos desarrollos, tenemos una formación que asume pregrado, posgrado, los posgrados, especializaciones, maestrías y doctorados. Tenemos una historia de 50 años. Creo que ya es una mayoría de edad para poder dialogar con la norma, por lo tanto, la actitud heterónoma de que comenzar a mirar cómo arreglamos y ajustamos los procesos, ¿cierto?, debe ser producto de una argumentación en la discusión. Otra tensión, la señalaba anteriormente en la intervención, es que entendemos por formación. Formar no es instruir. Así como señalaba que la formación no se agota en lo escolar, la formación no es instrucción. Y trabajar algorítmicamente, ¿cierto?, no es lo más conveniente, lo más adecuado cuando hay una discusión académica, cuando hay una discusión compleja, cuando hay una discusión diversa. Entonces, el concepto de formación, si no se agota en lo escolar, implica que incluye lo escolar, pero incluye otros espacios y ambientes formativos, el hogar, el trabajo, el arte, la técnica, la cultura. Por ello, entonces, la formación, la propuesta que se ha hecho y estamos tratando de posicionarla a nivel nacional, debe ser el resultado del diálogo entre un campo de problemas y un campo de conocimientos y saberes. Formar un ingeniero civil implica tener claridad sobre las problemáticas del ingeniero civil, problemática epistémica, disciplinaria, laboral, tecnológica, científica. Y sobre la base de ello,
qué saberes y conocimientos harían máquinas, si me permiten, para poder cumplir con dicho proceso. Entonces, la invitación es a entender la formación, mis colegas, como la relación de imbricación entre un campo de problema y un campo de conocimientos y saberes. Y es la invitación a todos mis colegas de todos sus programas. ¿Cuáles son los problemas que en estos momentos asisten a los programas que ustedes forman parte? El caso mío, ¿cuáles son los problemas del doctorado que hay? Y sobre esos problemas, ¿cuáles serían los conocimientos y saberes? Si eso es así, mis colegas, entonces los resultados de aprendizaje no se pueden desprender de la concepción de formación. Entonces, en la formación aludimos a lo curricular, lo pedagógico, lo didáctico y lo evaluativo. Y en ese sentido, la formación es un proceso de investigación. Es que formar un profesional no es repetirlo y definirlo en un esquema de 8 o 9 semestres, primer materia, segundo. No. Es que, ¿qué ha sucedido con la formación de los ingenieros civiles hace 50 años y qué sucede hoy? ¿A quién le corresponde? A los comités curriculares. ¿Quiénes son las autoridades epistémicas para ello? En muchas ocasiones, los que hemos venido contribuyendo a esa formación. En un ejercicio de autonómico, entonces, ¿qué podría pensarse con relación a los resultados de aprendizaje? ¿Cierto? Que los resultados de aprendizaje, de una u otra manera, es una recontextualización de eso que hemos denominado perfiles. Y lo tenemos. Entonces no hay que respondernos eso. ¿Cuál es el perfil? Cuando se hace un estudio para ofrecer un programa, ¿cuál es el perfil? Y hablo desde mi experiencia de un candidato a doctorado. ¿Cuál es el perfil de los estudiantes que quieren estudiar ingeniería o psicología o una licenciatura? Y dentro de los documentos maestros que ustedes todos, mis colegas, han participado, hay un factor que se habla de justificación. Y la justificación se levanta, se estructura y se narra desde las necesidades que dan lugar a que se ofrezca dicho programa. Entonces, ¿cómo perder esa esencia, esa discusión, esto, por tratar de quedar muy bien de cara a una norma que posiblemente mañana aparece el 1331 o el 1332 y tendríamos que modificar todo? Entonces, desde esa perspectiva, mis colegas, la invitación de manera muy responsable, ¿cierto? Y a partir de este espacio de la Escuela de Formación Pedagógica, es que hagamos ejercicio de nuestra autonomía, es decir, que podamos nosotros mirar que no es una improvisación el desarrollo que llevamos, que 50 años no son 50 años de improvisación, con la de Antioquia, que 216 años no son 216 años de improvisación. Y sobre esa base, plantear algo que me parece importante, y con esto cierro, mis colegas, y es lo que hablamos de la finalidad formativa. ¿Cuál es la finalidad formativa de formar un antropólogo que en este momento inicia la carrera? No cuál es su resultado de aprendizaje, cuál es su finalidad formativa. Por eso hacía bastante mención mis colegas del concepto formación. Por ejemplo, el concepto que nos entrega la posibilidad de ser autónomos, la posibilidad de definir que si hablamos de la diversidad institucional, esa diversidad da una impronta a los procesos de formación. Una invitación muy respetuosa a mis colegas, y lo he dicho de la manera más fraterna. La Dirección General de Currículo de la Universidad Surcolombiana debe asumir su papel fundamental por la cual fue creada, y es generar todos los procesos de discusión en torno a estos procesos curriculares, que bien lo decía el profesor Aldemar al iniciar la sesión de esta Escuela de Formación Pedagógica. Los colegas de las diversas disciplinas no tienen por qué tener una formación curricular, porque su formación iba por el lado del ingeniero, el médico, el abogado, pero que no la tengan no quiere decir que no la podamos brindar, y ese sí es el papel central de la Dirección General de Currículo, y lo digo con conocimiento de causa, porque tuve la feliz oportunidad de defender la propuesta de creación de esa Dirección General de Currículo. Entonces, mis colegas, los llamo de manera muy respetuosa a lo siguiente. En los consejos, en las facultades hay comités de currículo. Hay un comité central de currículo. Esta discusión sobre los resultados de aprendizaje debe ser uno de los elementos centrales que dinamizan, pero debe ser, y esa es mi postura, desde una visión de ejercicio autonómico. No es borrar porque apareció una norma y entonces iniciamos de nuevo.
Esta es una discusión que está dando a nivel nacional. Seguimos en estos procesos y yo agradezco de manera muy sincera y muy grata la oportunidad de poder brindar estas reflexiones. Muchas gracias. Gracias, profesor Nelson. El profesor Nelson López es bogotano, es un cachaco que se formó en la Universidad Nacional ahí en los pregrados de educación y llegó al Huila, llegó a Neiva en los años 80 a ser maestro de la Facultad de Educación. Y pues se nos quedó en la región, ya casi son 4 décadas, ayudando a construir región, ayudando a construir comunidad educativa. E igualmente pues ha hecho sus estudios de maestrías y doctorados relacionados a todo este campo de la educación. Muchas gracias, profesor Nelson. Yo creo que nos ha colocado aquí unos puntos muy importantes para que desde la autonomía hagamos una reflexión crítica sobre estos decretos y no empecemos a correr presionado por unos tiempos de que tenemos que hacer unos ajustes curriculares y cayendo en esa instrumentalización, que es un altísimo riesgo que estaríamos viviendo en estos tiempos. Entonces, el profesor Nelson nos hace un llamado a abrir el debate, sobre todo ese llamado que le hace a la alta dirección de currículo de la universidad, para que abramos la discusión y no corramos tanto por esos resultados de aprendizaje, sino cuál es la finalidad de la formación que tenemos con nuestros estudiantes, con nuestros futuros profesionales, frente a estos retos que tenemos y que nos convocan estas agendas regionales en nuestros territorios. Profesor Nelson, muchas gracias por esa primera parte y vamos a darle paso a la profesora Zuli. Esperemos que ya haya resuelto ahí sus problemas técnicos, profesor Zuli. Sí, ya desbloqueé el computador. Bueno, listo. Entonces vamos. Y luego de la profe Zuli, entonces ya hacemos un diálogo ahí breve, preguntas, reflexiones para ir cerrando. Bien, profe Zuli. Listo. Entonces, pueden observar, ¿no? ¿Sí? Sí, profe Zuli, ya estamos Estamos viendo. empezando, profesor, a ver. ¿Listo? Sí, Sí, profe. señora, ya se está viendo ahí. Bueno, listo. Entonces, yo he querido iniciar el conversatorio con esta frase. Pero no se ve completa la pantalla. ¿Cómo hacemos? No aparece como si estuviera presentando. No, Sí, parece. entonces, otra vez, espérate, entonces, Profe, yo ya las tengo aquí, si gusta dale, ya lo puedo Sí, compartir. sí, buena dale, idea. Dale ¿cómo abajo te en pasa? presentación. ¿Ahí se ve? No. Bueno, voy a Dana, tú finalizar preséntese. acá. Voy a finalizar acá y entonces, Ay, ya parece que va. Okay. ¿listo? Sí, porque no sé qué pasa con mi... Me confirman, por favor, si las pueden visualizar las diapositivas.
Primero se toma como entorno y medio, como un concepto geográfico, pero después hay toda una serie de discusiones en el sentido de que ese concepto, ese espacio físico está intervenido por las relaciones humanas, ¿sí? Y entonces se plantea la necesidad de cambiar ese término de medio por ambiente, en el cual se puedan plasmar las relaciones o mirar todas esas relaciones que se dan con la parte natural y los ambientes construidos. Entonces surge el concepto de ambiente dentro de lo que es la educación ambiental, después de que se empiezan a dar todos los problemas ambientales ocasionados por la revolución industrial, y empieza este concepto a emerger desde la educación ambiental y pasa a planos de la democracia social, de los derechos, y se empieza a desarrollar ese contexto como espacio o escenarios de relación. Y en ese sentido se empiezan a perfilar el ambiente de aprendizaje como esa parte donde hay desarrollos pedagógicos y concretamente en el aula, si lo llamamos al aula, propuestas didácticas. Entonces, en ese sentido, nosotros encontramos múltiples conceptos. Sí, múltiples conceptos. Es polisémico, entonces hemos hecho aquí como unas categorías, tomando dos autores, donde se trata de ubicar los diferentes conceptos pueden caber dentro de estas categorías y, por tanto, uno podría mirar cuál es la dimensión de cada uno de estos conceptos. Entonces, la primera categoría viene siendo el espacio físico y también el ambiente de aprendizaje como tiempo. O sea, esos conceptos que plantean la necesidad de establecer unas condiciones físicas favorables para propiciar el aprendizaje. La segunda categoría que me trata de abarcar otros conceptos es concebirlo como un sistema integral, o sea, un sistema abierto que trasciende lo físico para considerarse como un conjunto de elementos organizativos, planeados, diseñados y dispuestos para el proceso educativo. Y la otra categoría es de acciones y relaciones, como el concepto de ambiente de aprendizaje obedece a escenarios donde básicamente se establecen experiencias, vivencias, acciones y se intercambian intereses de los participantes, tratando de consolidar proyectos que se han decidido en común, ya sea culturales, sociales, con relaciones de tipo horizontal. Entonces, esos diferentes conceptos los podemos ubicar dentro de esas categorías. La siguiente. Pienso que para nosotros, dentro de lo que nosotros concebimos la universidad, es importante ese concepto del ambiente como sistema abierto. Entonces, en este sentido, he tomado unos principios, ¿sí?, de los autores Cano y Guedó de 1995, citados por Duarte, y unas características de Castro del 2019. A mí me parece que es importante los principios. Pienso que los principios son unas pautas o reglas que nos permiten movernos políticamente y de esa manera consolidar unas acciones. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ayudar a que los estudiantes construyan sus propios principios? Cómo a partir de los criterios que se van construyendo en el ambiente de aprendizaje, los estudiantes puedan tener principios, ¿sí?, de tal manera que les permita moverse en su propuesta como futuros profesores, como profesionales, independiente de las normas que vengan o que me permita mirar las normas a través de esos principios. Entonces, yo lo que he hecho es coger estos 5 principios y tratar de compaginarlos con las características de tal manera que haya una relación entre el principio y cuáles son las características que serían de ese principio. En esta parte, nosotros podemos mirar
que aquí estamos hablando del ambiente de aprendizaje como no un espacio físico, sino más allá. Si el espacio físico me representa cómo se va a desarrollar la relación. Entonces vemos aquí dos figuras donde muestra cómo se distribuye el espacio dentro de lo que es una enseñanza y un aprendizaje tradicional y cómo se organiza el espacio dentro de una concepción alternativa de actividad, ¿sí? Donde las relaciones van a ser diferentes. Entonces, el espacio físico también me está indicando cómo son las relaciones de poder, las relaciones con el conocimiento, las relaciones con el espacio, las relaciones con los diferentes materiales que hay dentro del aula de clase, si me puedo ubicar adelante, si me puedo ubicar atrás, qué pasa si estoy al lado del profesor, o cómo en la figura no aparece, en la figura colectiva no aparece detalladamente la figura del profesor. Entonces eso me permite determinar que hay una concepción detrás de estas distribuciones del espacio físico. Y que eso me ayuda a consolidar, de todas maneras, una de las funciones sociales del ambiente de aprendizaje, que es la convivencia y la construcción a partir del otro, ¿sí? Desde que nosotros nos reconocemos en el otro y la elaboración del otro significa que yo tengo que reconocer a ese otro con los mismos derechos y posibilidades que yo tengo y por tanto debo respetar. Y cómo dentro de esa aula se construyen unas normas y unas pautas, ¿sí? Que me ayudan a concretar la libertad y los derechos dentro de la misma aula. Entonces, en ese sentido, el principio 1 tiene que ver con la necesidad de que el ambiente de aprendizaje permita el conocimiento de las personas del grupo y el acercamiento de unos y otros. De tal manera que el grupo humano esté cohesionado alrededor de unos objetivos y metas. Desafortunadamente, a veces los objetivos nuestros no son los mismos de los estudiantes. Una de diferentes investigaciones plantean de que es necesario explicitar los objetivos y ponernos de acuerdo, porque seguramente los objetivos de los estudiantes en su mayoría es pasar el semestre, pero nosotros tenemos otros objetivos. Entonces, mirar cómo esos objetivos se convergen y poder entonces hacer un trabajo mucho mejor de formación. Entonces, ese principio me lleva a 2 características que he considerado que tienen que ver con esto, y es que el ambiente de aprendizaje se conciba como un problema en medio de vida y pertinencia. A mí me parece muy importante la primera característica porque el ambiente de aprendizaje se puede considerar como una oportunidad para que el estudiante resuelva sus problemas cuando se apropie de los conocimientos, de la evaluación y de la investigación. De hecho, debe ser un espacio donde el estudiante pueda resolver sus propios misterios, inquietudes, problemáticas cuando entre los procesos de evaluación. Por ejemplo, la evaluación nueva, ¿sí? Esa evaluación alternativa choca con la formación tradicional de los estudiantes y a veces se ven totalmente reacios a plantearse una evaluación de autoevaluación o coevaluación. Entonces, ese choque que se enfrenta, que lo he vivido en las clases donde los estudiantes dicen, no, es que están tratando la coevaluación como un asunto personal, es que no me gusta cómo es la coevaluación, y eso permite que de cierta manera él se está enfrentando a una serie de miedos, de incertidumbres que necesitamos resolverlos en el ambiente de aprendizaje como una oportunidad de resolver ese tipo de problemáticas, además de otras que se pueden resolver a través de la investigación. Lo otro es que he colocado la característica de el ambiente de aprendizaje debe capturar y desarrollar el profesionalismo del docente en este primer principio, porque considero que en este primer principio estamos hablando de la parte humana, social, psicológica, ¿sí? Cómo permitir que el estudiante adquiera una confianza, ¿sí? Que ha sido mellada por el poder del profesor en el aula. Entonces, los ambientes, una característica es que el ambiente debe capturar y que el profesor pueda desarrollar todas sus capacidades en función del desarrollo de los estudiantes, a través del conocimiento, a través de las diferentes actividades, a través de
en entender que el otro tiene una función y un papel que cumplir y que pueda permitir esa parte por parte del estudiante. La siguiente. El segundo principio, ¿sí? El segundo principio es permitir que todos puedan tener la posibilidad del contacto con los materiales y las actividades diversas, ¿sí? Eso me da la posibilidad de diferentes aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales. Esto me deriva en una característica que se plantea como los ambientes deben contar con materiales apropiados. Pero a mí me parece que allí los materiales no solamente que cumplan una función X, sino que permitan reflexionar, analizar y apropiarse de las experiencias y de las vivencias. Por ejemplo, en el curso pasado de prácticas de observación, teníamos el reto de observar una clase en medio de la virtualidad, perdón, se me olvidó, de hacer una entrevista al profesor que habíamos escogido para acercarnos a la escuela, y esa entrevista se iba a hacer con toda la rigurosidad y necesitábamos pues hacer las grabaciones de las entrevistas. Y eso se consideró un reto porque resulta que a la hora de prepararnos para la entrevista, muchos estudiantes tenían la imposibilidad de grabar la entrevista. Entonces, los mismos estudiantes empiezan a cacharrear y encuentran un programa que permite grabarlo, la entrevista, desde el computador, desde la pantalla. Entonces, cuando ellos empiezan a interactuar con estos materiales, yo pienso que en ese momento los estudiantes se han apropiado de la tarea. Ya la tarea no es mía. Ya el material y todo lo que se hace es propiedad, se han apropiado de ellos y han podido incorporar ese material a los desarrollos y a los propósitos. La siguiente. El otro principio, que es el número 3, tiene que ver con la parte de la flexibilidad, ¿sí? El principio 3 tiene que ver con que el cerebro le encanta la diversidad, ¿sí? Entonces es muy difícil, y yo creo que todos coincidimos en que las clases monótonas no nos dejan nada, ¿sí? Entonces es necesario hacer unos ambientes de aprendizaje que me permitan trascender las paredes del aula. O sea, si yo voy a un museo, si yo voy a la calle, si yo hago las salidas de extramuros, si yo voy a entrevistar a un médico, si yo voy a... Sí, me permite entonces adaptar los ambientes de aprendizaje al territorio de acuerdo al modelo que yo tengo. Insisto en que todo depende de qué es lo que yo quiero. Por eso yo insisto en que preguntémonos qué queremos, ¿sí? Porque en consecuencia yo voy a adaptar los ambientes de aprendizaje a lo que yo quiero. Entonces, una de las características es que sea flexible. El siguiente principio, que es el número 4, tiene que ver, si no estoy mal, con el recurso, ¿sí? No, el número 4 es que debemos ofrecer diferentes subescenarios, ¿sí? Donde los estudiantes puedan tomar riesgos, ser creativos y críticos. Entonces, básicamente la característica de este principio indica que el ambiente debe fomentar el aprendizaje autónomo y genera espacios de interacción, ¿sí? Yo, la verdad, estoy muy preocupada. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes son temerosos, nuestros estudiantes son dependientes de nosotros, nuestros estudiantes son inseguros, no tienen confianza, preguntan 2 y 3 veces. No han podido consolidar una autonomía como profesionales y necesitamos urgentemente cómo logramos que los estudiantes adquieran una serie de criterios y de confianza y puedan desprenderse de nosotros poco a poco. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que el estudiante se forme como un ser autónomo? Porque luego, igual, cuando ellos vayan a ser formadores de jóvenes, todas estas cosas las deben ayudar a formar en los estudiantes con los cuales están trabajando. Entonces, esa es una de las cosas que me preocupa, porque los estudiantes siguen preguntando, ¿qué hago? ¿Sí?
¿Cómo hacemos entonces ese aprendizaje autónomo? Yo pienso que tiene que ver mucho con que podamos plantear unas propuestas de trabajo como estrategias donde se tengan que resolver problemas, donde se tenga que hablar de estudios de caso, donde se tenga que no repetir la información, sino traducir la información en conocimiento a través de actividades y de la racionalidad, de tal manera que me permita ir creando una serie de elementos teóricos, prácticos, afectivos, para yo poder consolidarme como una persona autónoma. Bueno, el siguiente principio, que es el número 5, tiene que ver con el sentido de que el ambiente de aprendizaje es un recurso que se agota, que se degrada, entonces por tanto es necesario hacerlo sostenible, y la propuesta del principio es que se construya con todos los miembros en el cual se encuentra el proceso de aprendizaje. Entonces, los ambientes de aprendizaje se tienen que construir entre todos. No puede, es muy complicado solamente nosotros como profesores organizar un ambiente de aprendizaje cuando el otro que está allí también tiene algo que decir. Entonces, por tanto, una de las propuestas es que una de las formas de que eso se pueda construir colectivamente y que se convierta en un ambiente de aprendizaje sostenible es establecer la interacción comunicativa efectiva y circular entre el profesor, entre el estudiante y entre el grupo, o sea, la colectividad. Circular significa que haya un feedback, que haya una ida y vuelta, que me permita entonces hacer un trabajo de construcción a través de la comunicación, ¿sí? Entonces, muchas veces he tenido, y yo creo que todos hemos tenido la posibilidad de hacer una clase, o pensamos que la siguiente clase va a ser sobre tal aspecto, pero resulta que hemos terminado de evaluar un trabajo y resulta que hay que hacer un feedback, porque si no, el trabajo de evaluación no va a desembocar en la mejora. Entonces destinamos un buen tiempo de nuestro espacio para hacer el feedback y poder hablar con los estudiantes sobre qué pasó con ese trabajo o esa tarea. Bueno, la siguiente. Finalmente, yo pienso que el llamado para mí es que nosotros podamos construir unos ambientes de aprendizaje democráticos, colaborativos y creativos para la innovación. Nosotros innovamos todo el tiempo, nosotros todo el tiempo estamos generando esquemas para sobrevivir, más en este momento de la pandemia, cuando nos ha tocado que elaborar una serie de estrategias, no solamente para nuestros estudiantes, sino como seres humanos para sobrevivir a la pandemia, y eso es innovar, eso es inventar. Entonces, ¿cómo desarrollamos esa innovación dentro de los ambientes de aprendizaje? Yo pienso que para mí, uno de los principios que considero básicos es que sean democráticos. O sea, cómo compartir ese poder, ¿sí?, que se le ha dado al profesor, pero que también nosotros podamos establecer relaciones horizontales donde el estudiante pueda plantear qué es lo que piensa y cuáles son sus propuestas. Además de eso, los espacios colaborativos, en el sentido de que podamos construir colectivamente una propuesta, unos objetivos, unos criterios de trabajo que me permita pues desarrollar todos estos procesos de innovación. Dentro de las claves que se han planteado para desarrollar la característica de la creatividad, se ha planteado en la literatura, sí, que hay 7. Uno es conectar ideas, o sea, relacionarlos a través, por ejemplo, de la enseñanza interdisciplinar, o a través de otros mecanismos como la aplicación en sus diferentes disciplinas académicas. Ver las diferencias y similaridades. A mí me parece que es importante trascender el proceso cognitivo de descripción solamente, de definición, y pasar
a niveles más altos de desarrollo cognitivo, donde haya que establecer diferencias y similitudes, comparaciones que me permitan hacer un trabajo mucho más cognitivo que simplemente repetir una información. Ser flexibles, ¿sí? Que es algo que nosotros hemos tenido que hacerlo porque la pandemia nos ha obligado, y en ese sentido, pues, es como recoger esas experiencias de lo que hemos hecho en el aula para poder adaptar esas circunstancias que estamos viviendo a las situaciones de los estudiantes. No ser ortodoxo, ¿sí? No, nada está establecido, sino que hay la posibilidad de experimentar. Estar motivado, ¿sí? Tanto empezando por nosotros como que eso se pueda, como lo dijo los estudiantes, lo dijeron los estudiantes en la entrevista de la profesora Lady, me emociona ver un profesor que le emocione lo que hace. Entonces, eso se transmite y eso es importantísimo para la parte de la innovación. Ser amantes de los retos, algo que rete a los estudiantes, que no sea lo mismo, que los obligue a pensar, que los obligue a razonar a partir de las disciplinas, ¿sí? Y cuestionar las normas. Como el poder decir, puedo ir o puedo analizar esta norma, pero puedo proponer otra cosa diferente que me permita tener comportamientos diferentes y me permita desarrollar la innovación. En esta parte no hay estrategias establecidas. Digamos que no hay una estrategia que me diga voy a enseñar la innovación, así como nosotros no enseñamos a memorizar, pero los estudiantes sí aprenden a memorizar, aprenden a hacer planas sobre las fórmulas físicas y químicas para pasar un examen. Entonces, nosotros sí podemos a través de los procesos, ¿sí? Desarrollar la innovación mediante unas propuestas que tienen que ver con la actividad, la formulación de proyectos, de problemas y todo. Profe Zuli, te quedan 5 minuticos. Listo. Esto ha sido, pues, consensuado, ¿sí? A partir de estos diferentes autores que han planteado la necesidad de cultivar la creatividad en el aula mediante, digamos, estas características que nos pueden servir de base para mirar cómo los vamos a implementar en el ambiente de aprendizaje, ¿sí? Entendiendo el ambiente, como ya lo hemos hablado, como no solamente entender un espacio físico, sino un espacio de relaciones y construcciones de manera colaborativa. Entonces, creo que ya no hay más que presentar. Finalmente, pues, estas eran las ideas que tenía con relación a los ambientes de aprendizaje. Y igual hay otras características en la literatura. Yo decidí tomar estas características porque me parecía que son ligadas a estos principios en los cuales nosotros podemos basarnos para poder diseñar, dependiendo de lo que queremos, vuelvo e insisto, nuestras propuestas de ambiente de aprendizaje. Ya tenemos organizado un ambiente de aprendizaje, ya está allí. Entonces es mirar cómo es pensarlo, elevar a nivel de conciencia de qué es lo que estamos haciendo, qué se está generando en el ambiente, si es lo que yo quiero, si me permite el desarrollo de las capacidades de los chicos, si me permite el desarrollo social, psicológico, ¿sí? Todas estas cosas que no solamente corresponden a la apropiación de un conocimiento conceptual, sino cómo ese conocimiento conceptual es un medio para poder yo interpretar, para poder desarrollar habilidades científicas, para poder desarrollar trabajos colaborativos. O sea, como ahora ya no estamos hablando de un conocimiento per se, sino un conocimiento para qué, para comprender el mundo, para comprendernos nosotros y para transformar lo que sería como la siguiente fase. Entonces, es como el llamado a eso, a que reflexionemos qué estamos haciendo, si nosotros, cómo estamos configurando nuestros ambientes de aprendizaje y de tal manera que podamos definir hacia dónde vamos a ir, si vamos a pasar de un modelo pragmático a un modelo crítico en el cual pues la participación de los estudiantes es fundamental. Y esa creo que es la última.
Muy bien, profe. ¿Eso fue como una despedida en portugués? ¿Cómo ves? No, no, ese, nada. O sea, era solamente gracias. Sí, ¿Listo, para profe? las preguntas. Sí, sí, claro. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias, profesora Zuli, por esa importante reflexión y disertación alrededor de todos estos temas de cómo podemos generar mejores ambientes y escenarios de aprendizaje. Y aquí la profe Zuli nos habla de un problema estructural que están viviendo nuestras universidades públicas cuando ellas son capturadas por la politiquería, por el clientelismo, y eso se convierte en uno de los mayores obstáculos para seguir avanzando en estos procesos formativos, de investigación, y que definitivamente hace que la misión de la universidad se empiece a perder. Yo creo que ese es un problema muy estructural que no permite generar esos ambientes para la construcción del pensamiento crítico, reflexivo y la apuesta que tiene que tener la universidad con la sociedad y con la región. Y también nos comenta una premisa muy importante, y es que no solamente podemos quedarnos en esa comprensión técnica del conocimiento, o en esa segunda fase que es muy importante también de la comprensión, sino que tenemos que dar un salto mucho más allá, que es esa pedagogía que nos convoca a la transformación. Muy importante las habilidades técnicas que pueda desarrollar el estudiante, muy importante esos niveles de comprensión, pero yo creo que la fase más importante es cuando avanzamos con unas pedagogías críticas que nos convocan a la transformación de esas realidades y de esos problemas, los contextos e igualmente en los escenarios cercanos. Y la otra gran invitación que nos hace aquí la profe con estas propuestas es el reto de construir convivencia. Y la convivencia solamente es posible si uno reconoce al otro como un legítimo otro con la que puedo construir un proyecto colectivo y puedo hacer posible los sueños de transformaciones. Y eso nos convoca al fortalecimiento de los liderazgos en los estudiantes, que es muy importante, y de sus autonomías. Y bueno, yo creo que son diferentes las propuestas que nos hace aquí la profe Zuli para seguir generando esos ambientes propicios que fortalezcan ese diálogo de saberes y esos empoderamientos colectivos tanto en los estudiantes como en los maestros. Bueno, por aquí, colegas, hay unas preguntas, unas reflexiones. Empezamos aquí, la profesora Helga nos hace aquí unos comentarios bien interesantes que yo creo que están más dirigidas al profesor Nelson y puede ser desde qué premisas concebiría nuestro PEU la educación virtual. Es necesario que el PEU nos ofrezca unas orientaciones en ese sentido. Y otra reflexión de la profe Helga es, ¿está previsto un plan de evaluación, ajustes y mejoramiento del PEU? La universidad ha crecido, tiene nuevos retos, nuevos problemas y nuevas necesidades para atender y la sociedad también. Entonces, de pronto le pediré al profesor Nelson sobre esas reflexiones. Y la profesora Marta Cecilia le hace una pregunta a la profesora Zuli, que dice, muy importante la reflexión, profe Zuli. Las felicitaciones igualmente han sido para los profes en esta mañana también. Me queda la duda sobre cómo propiciar estas ideas, perdón, cómo apropiar estas ideas en una escuela que no se conoce a sí misma, en donde las cuestiones sobre etnia, género, pobreza no forman parte del currículo. Una escuela que estudia y reproduce otras culturas, pero que no reconoce ni empodera a sus actores. Entonces son dos reflexiones que la profesora Marta nos plantea allá la profesora Zuli. Por aquí veo también al compañero Matusalán, a ver, dice, me preocupa la inestabilidad de la universidad frente a estos, frente a estos retos y desafíos que nos pone el confinamiento y la pandemia.
cómo avanzamos en estos procesos políticos y de gobernabilidad en estos contextos, muy centrado en lo que tanto Nelson como Zuli nos ha hablado de los problemas de la gobernabilidad, de la democracia y la autonomía. Bueno, está por aquí también la profesora Hadley, bueno, dando aquí saludos, felicitando aquí a los colegas. Entonces, profesor Nelson, yo creo que nos puede hacer en 5 minutos más o menos esta reflexión y inquietudes que nos hace la profesora Helga y luego termina la profesora Zuli. Sí, un saludo a la profesora Elga y voy a dar mi opinión en torno a ello. Intentaba señalar que la formación es un concepto o una categoría que incluye. Entonces, ¿qué incluye? Decíamos lo curricular, lo pedagógico, lo didáctico, lo evaluativo, lo humano, lo personal, etcétera. Entonces, cuando hablamos de lo virtual, estamos hablando de un medio, como cuando estamos hablando de la oralidad, estamos hablando de un medio, cuando estamos hablando de la presencialidad, de unas mediaciones. El PEU como tal, en sus lineamientos pedagógicos, es amplio, es muy abierto. Por eso la discusión, y vuelvo y reitero, ojalá la Dirección General de Currículo se apropiara de ello, la discusión con relación a las competencias. Se planteó ya de una manera casi que ortodoxa y dogmática que hay que hacerlo de esta manera. Y resulta que en los lineamientos pedagógicos de nuestro PEU habla de lineamientos pedagógicos, no de un lineamiento, sino de lineamientos. Entonces, en el ejercicio de la autonomía es necesario no confundir los fines con los medios, ¿no? La formación apoyada en herramientas virtuales, que algunos han denominado virtual, es un medio, pero no es un fin en sí mismo. ¿Cuál es el fin? El PEU sí lo dice en su misión. Y desde luego, todos los procesos deben estar leyendo continuamente la realidad que están regulando. El PEU es del 2016 y como miembro activo en la construcción del PEU yo tengo que dar mi opinión. Y es que el PEU no se ha desarrollado. El PEU se inunció, el PEU se planteó, pero yo les hago una pregunta a todos mis colegas ahí. Si miramos el PEU con relación a las estructuras curriculares de los programas de pregrado o posgrado, ¿qué estamos concibiendo en esas estructuras a partir de la misión de la universidad? Y los cambios curriculares han sido de pronto epidérmicos, de forma y no de contenido. ¿Qué es formar dentro de la complejidad? Con Maldonado hemos discutido muchas cosas, pero el problema de la complejidad plantea un pensamiento plural, plantea opciones, plantea formas de interactuar, pero no una, sino lo plural. Entonces, de cara a lo que plantea Elga, yo estoy muy de acuerdo, o sea, revisemos el PEU, pero hay algo que, hay un sinsabor. El PEU tiene un elemento fuerte que es el plan de desarrollo, es decir, el mecanismo que permite que lo que se dice en el PEU tenga realidad es el plan de desarrollo institucional. Y tengo que decirlo con toda la responsabilidad de mis palabras. En los últimos 5 o 6 años no ha existido planeación en la universidad. Y ustedes se han dado cuenta, mis colegas, que muchos de los funcionarios que llegan a planeación desconocen los elementos gramaticales de la planeación. Entonces les podría hacer cuenta de todos los colegas que han pasado ahí. Entonces, un PEU que se formula, pero un proyecto, un plan de desarrollo institucional que no se ejecuta, pues ahí nos plantea, digamos, toda una serie de ruidos y de inconsistencias. Entonces, revisarlo es una tarea casi que esencial, fundamental. Estamos hablando, por ejemplo, de los procesos misionales, docencia, investigación y proyección social. Y si ya es convertido en un histórico, señalar de que la universidad le da mucha atención a a la docencia, pero no es la misma atención que le brinda a la investigación y a la proyección social. Y se volvió un histórico, se ha naturalizado. O sea, sí, sigamos así. Sí. Le decía, y con esto cierro, les decía en una reunión muy respetuosamente a los miembros del Consejo Académico,
¿cierto? En este momento los doctorados, que es una formación de vértice, etcétera, no cuentan con profesores. No hay profesores asignados a los doctorados. Entonces yo les planteaba, sí, a los honorables miembros del Consejo, cómo pensar que un programa no tenga profesores. Y entonces lo señalaba a nivel de deducción. Entonces, formemos solo doctores, que esos programas no necesitan profesores. Y minimicemos los pregrados. O sea, como los pregrados sí necesitan profesores, nosotros hacemos parte pero los doctorados no. Entonces ahí cierro con esto. No es por ausencia de planteamientos, de desarrollos, porque pues tenemos PEU, tenemos el plan, tenemos planes de mejoramiento. Es que estos no se logran con solo formularlos. Y de ahí que tiene toda la razón, profesora Elga, hay que revisarlo. Pero dentro de esa revisión contemplar que no se ha desarrollado, que no se ha ejecutado, ha quedado enunciado. Entonces, cuando hablamos de la misión, visión, propósitos, principios, como hoy lo hicieron mis colegas, de la manera más didáctica y propedéutica, estamos hablando de algo que nos exige dentro de la autonomía, llevémoslo a cabo. ¿Qué es pensamiento complejo? Entonces, eso no es tan fácil de definirlo. Sin embargo, pues obviamente la universidad seguirá construyéndose, consolidándose y pues obviamente lo decía anteriormente, tenemos una oportunidad de recuperar eso y ojalá tengamos la certeza y la habilidad para poder llevarlo a cabo. Gracias. Gracias, profesor Nelson. Profesora Zuli. Sí, bueno, yo pienso que desde lo que he planteado, digamos que es una violación a las principio 1, a las características planteadas frente a la necesidad de reconocer al otro y poder conocer todos los miembros que participan en un ambiente de aprendizaje. Y también el no poder desarrollar la característica de que el profesor debe potenciar su profesionalismo precisamente reconociendo cada uno de los actores, cuáles son sus posiciones dentro de la sociedad, cuáles son sus condiciones, ¿sí?, económicas, sociales. Y yo pienso que podría hacerse un debate con los profesores de esas instituciones, porque yo creo que no es la única institución, yo creo que las instituciones solo se encargan de desarrollar contenidos, DBA y libros, pero realmente no hay un reconocimiento y menos de las etnias, de los géneros, sencillamente no hay el interés de reconocer al otro y desarrollar realmente lo que es la formación de una persona. ¿Sí? Entonces yo pienso que se podría llevar estos principios y estas características como un debate inicial con los profesores, ¿sí? Que es muy difícil también trabajar con los profesores en ejercicio, pero sí se puede hacer una propuesta en los consejos académicos, que para mí también los consejos académicos y los consejos directivos de los colegios también son otra contradicción, porque muchos no están interesados sino en manejar recursos y hablar de cosas administrativas y llenar formatos. Entonces, pienso que es posible a través de mirar estas características, estos principios como una parte inicial de la reflexión y mirar cómo podemos hacer propuestas, porque es que nosotros los maestros tenemos la posibilidad de construir un PI, pero no hemos podido con esa responsabilidad, los mandamos a hacer o el municipio saca uno para todos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer una reorganización del PI? Que me parece que muchas veces la gente cree que eso es un papel y que sencillamente no tiene nada que ver con la formación. Entonces, pienso que puede haber una discusión de la reestructuración y en estos órganos y con los profesores para poder hacer una reflexión sobre estos principios, estas características y cómo eso en el PI se debe desarrollar y que realmente el PI no sea un papel muerto, sino que sea realmente una carta de navegación. Y entonces yo haría como esas propuestas porque pues pienso que es un problema no solamente que es en todas las escuelas, solamente les interesa
repetir que la célula es unidad básica y toda una cantidad de cosas, y creo que para terminar estamos dándonos cuenta, y yo estoy de acuerdo, que la situación actual nos está mostrando el fracaso de la enseñanza de las ciencias. Cómo la gente cree en las noticias falsas y no cree en la ciencia. Cómo creen que las vacunas van a entrar al ADN y una cantidad de cosas que la enseñanza de las ciencias debía haber abordado. Entonces pienso que esas serían algunas de las propuestas. Yo tomaría por ese lado para empezar la discusión. Gracias, profesora Zuli. Sí, ya nos toca ir cerrando por temas de tiempo, ya van a ser las 12 del día. También el ingeniero técnico nos está diciendo allá de Facebook Live que ya también son tiempos que ya están medidos en estas transmisiones, pero estamos muy contentos, muy emocionados por esta maravillosa jornada que hemos tenido en toda la mañana. El profe Nelson nos comentaba de cómo el PEU es algo que no hemos todavía desarrollado. O sea, mientras no exista una apropiación colectiva de estos lineamientos pedagógicos, de estos nuevos paradigmas que están emergiendo, y si eso no lo sentimos en la piel, como dice Mafalda, pues no vamos a poder avanzar. Seguirá siendo otro documento muy interesante, pero seguiremos entonces desarrollando esas prácticas muy instrumentalizadas y todavía con esos microdiseños que yo creo que es muy importante ajustar y debatir para realmente contextualizarlos a estas nuevas épocas, a estos nuevos tiempos y a estas nuevas realidades. Aquí la profesora Helga vuelve y nos comenta que más que un medio para desarrollar el currículo, veo un enfoque para la construcción y desarrollo del currículo. Yo creo que en esa vía tenemos que seguirle nosotros igualmente apostando. Y lo otro que comenta la profesora Zuli, pues sí, tenemos que disputarle al Ministerio de Educación los contenidos, porque es que si seguimos reproduciendo lo que ya viene en las mallas, lo que ya viene ahora en los DBA, aquí se está presentando un despojo pedagógico al maestro, porque volvemos a caer en esa reproducción de contenidos y muchos temas que son tan pertinentes en estos tiempos están por fuera de esas mallas y esos DBA. Y ese es el llamado que hace la profesora Zuli y la profesora Mosquera, en el sentido de cómo el tema de la diversidad, cómo el tema cultural, cómo el tema de lo intercultural se vuelve vital en estos tiempos. Y muchos temas de la economía, de las cosas reales que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Veíamos en el encuentro pasado la crisis económica por la que están viviendo nuestras familias, nuestros estudiantes, y se está debatiendo el tema de la renta básica, pero la renta básica no se trata en los currículos, no están las mallas curriculares o no están los DBA. O sea, ¿cómo tenemos que disputarle al ministerio realmente estos contenidos curriculares donde realmente sea la vida de los territorios, la vida de los sujetos que tenemos realmente la que se convierta en contenido de aprendizaje? Entonces, yo creo que esos son los grandes desafíos y por eso creo que la mañana de hoy ha sido muy enriquecedora para seguir construyendo esos ambientes propicios para el aprendizaje, para pensarnos estas evaluaciones alternativas y sobre todo no perder el norte que tenemos en la universidad con este proyecto educativo universitario, que es un proyecto muy revolucionario para la época, para estos tiempos, y que nos coloca en un mayor desafío para que hagamos nuestros ajustes curriculares, nuestros microdiseños, realmente respondiendo a estos desafíos, a estos grandes retos que nos deparan estos tiempos y desde los territorios con las comunidades. Pues colegas, no sobra más que decirle muchas gracias a los colegas Lady y el profesor Leonardo que nos acompañaron en la primera parte de la mañana y a los colegas Zuli y al profesor Nelson en esa segunda parte. Les agradecemos muchísimo su atención, su disposición y la participación que hemos tenido en esta mañana y estaremos muy atentos para seguirnos encontrando en los próximos encuentros que se desarrollan a través de la Escuela de Formación Pedagógica. Muchas Un gracias. abrazo muy especial a todos y a todas y nuevamente
una feliz tarde. Gracias, gracias a todos y bueno, disfruten el almuerzo y el descanso de la tarde si pueden. Abrazos. Gracias, profesor. Igualmente, muchas gracias para todos los ponentes, todos los participantes. Muchas gracias. Bueno, profe. Muchas gracias igualmente a todos ustedes.